Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros colegiados, compañeros médicos del Estado, de otros estados y de otros países. Gracias por seguir en sintonía con las charlas del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, filial más antigua del Colegio de Medicina Interna de México. México hoy día ocupa el primer lugar a nivel mundial en casos de hipertensión arterial. Se dice que en México aproximadamente un 30-32% de los individuos padecemos de hipertensión arterial. Uno de los grandes problemas que se presentan en el médico o cuando el médico ve al paciente es en el paciente hospitalizado. Cuando empieza el uso del agua bendita, gotitas de esto, deténme aquí, deténme allá, o el clásico me late que con esto va a salir. Me permití invitar al señor que está en pantalla, el señor doctor Jesús Ruiz Macosay, Chucho Ruiz Macosay, quien platicará con nosotros sobre la hipertensión en el paciente hospitalizado. Cursó la licenciatura como médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Es profesor del curso de Medicina Interna. Y bueno, sabiendo sus habilidades didácticas, nos permitimos invitarlo por parte de la directiva y él gustoso aceptó participar. Jesús, los micrófonos son suyos. Bienvenido a Veracruz, bienvenido a este curso. Gracias. Muchas gracias, mi estimado Arturo. La presentación es mayor de la que necesito. Muchas gracias. Gracias a los compañeros que están conectados y agradeciendo que pues me hayan invitado a todos los colegas del estado de Veracruz, hermoso estado de Veracruz. Muchas gracias. Bueno, el poner esta transparencia de que no tengo ningún conflicto de interés y bueno, por supuesto, aquel único interés de divulgar y universalizar el conocimiento humano. Y esta es una de las cosas que yo creo que todos los que hemos leído el Harrison, sobre todo los que tuvimos oportunidad de leer las primeras ediciones, igual la última, ¿verdad? Siempre nos debe de recordar que para qué somos médicos. Olvidémonos de si somos médicos internistas o no. ¿Para qué somos médicos? Ese es el punto. La hipertensión arterial en el paciente hospitalizado, ya decía mi querido amigo Arturo Sala, que lo que sucede con la hipertensión en México en relación a la hipertensión del mundo es que somos de los primeros países con tener hipertensión. Pero hay un tema que bien se ha tocado el día de hoy, mucha temática en ese sentido, en relación a la hipertensión en relación con la insuficiencia cardíaca y etcétera. Y sin embargo, hemos dejado, y lo ven ustedes en los diversos cursos y congresos que tenemos, que prácticamente no se toca este tema. Tan es así que pese a que es muy frecuente, por lo que se hospitalizan los pacientes con hipertensión arterial, hay otro grupo de pacientes que se internan o se hospitalizan con otras enfermedades y que no se toma muy en cuenta la hipertensión arterial.
¿Por qué tenemos que hablar entonces de este tema? En principio porque el paciente hospitalizado con hipertensión arterial es muy frecuente en el ámbito hospitalario. Llega a ser hasta el 35 o 40% de los pacientes que se hospitalizan. El paciente normalmente se puede hospitalizar por un origen en la hipertensión, una complicación de la hipertensión, pero cuando se ingresa por otras causas, el tema de la hipertensión normalmente es hecho a un lado. El manejo de la hipertensión dentro del hospital, el término de manejo de la hipertensión dentro del hospital se elige básicamente en base a si se ingresó por hipertensión, pero se nos olvida que el paciente que no ingresó por la causa de la hipertensión tiene que tener también un tratamiento para ello. Y muchas de las directrices que se utilizan para el paciente hospitalizado son las que se han diseñado para el paciente ambulatorio, situación que no es exacta. Algunas de las bibliografías que vamos a utilizar, y como ustedes pueden ver, específicamente sobre hipertensión, el paciente hospitalizado, no tenemos más que 2, quizá 3 de todas ellas, y todo el resto está diseñado para la hipertensión en el paciente, en lo general, el paciente hipertenso ambulatorio, que es el que normalmente estamos viendo. La prevalencia de hipertensión hospitalaria varía de entre 50 hasta 70%, de acuerdo a diversos organismos, ¿verdad? Sin embargo, el tratamiento, el diagnóstico de hipertensión que se hace dentro del hospital, que no se conocía como hipertenso, puede llegar hasta ser el 2.1% de todos los pacientes hipertensos. Y el diagnóstico como causa secundaria de ellas hasta 35%. Y yo decía algo que también ya había mencionado, algo Rubio, y es que las decisiones de tratar los pacientes hospitalizados se basan en la extrapolación de las pautas del paciente ambulatorio o las metas del paciente ambulatorio, situación que no es tan adecuada por muchos factores que vamos a ver en este tópico. Que sigue, por favor. Tenemos que tener entonces alguna idea de qué vamos a hacer con el paciente entonces que se ingresa y que no se ingresó por una complicación de la hipertensión, no se ingresó por IBC, por un infarto, por una falla renal aguda, por una obstrucción arterial, por una otra causa que sea inherente a la hipertensión o al estado hipertensivo. Se ingresó por otra causa. Lo primero es, desde luego, identificar que ese paciente no nos haga una emergencia hipertensiva en el hospital, confirmar que las mediciones de la TA en ese paciente que es realmente hipertenso y que ahora no ingresó por hipertensión, se hagan con el cuidado necesario, que se encuentren otros factores de riesgo de la enfermedad y que no sean nada más por los que se ingresó, que tratáramos inclusive a la hipertensión, dado que se ingresó por descontrol diabético, pero que la hipertensión también debe ayudar al control de la enfermedad, utilizar el tratamiento necesario, si es que es así, mientras permanece en el hospital y desde luego cuando se egrese. Y obviamente cuando se ingresan por otra causa y encontramos que el paciente hace descontrol dentro del hospital y que no lo habíamos tenido tan en cuenta, puede ser necesario utilizar tratamientos parenterales o tratamientos enterales o por vía oral. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, por favor? Y aquí hay algo que es importante para corregir y que incluso ya lo decía Beto Rubio y mencionaba algo en su plática. No existe una guía universalmente aceptable para la medición de la presión en el paciente hospitalizado. Todas las otras medidas que existen para establecer los estándares de determinación de presión y cómo se toman, etcétera, están relacionadas con el paciente ambulatorio, están relacionadas con el trato o con la hipertensión o con el diagnóstico de hipertensión en el paciente en nuestro consultorio. Hay como que una ausencia, no nos importa mucho que el paciente hipertenso hospitalizado
se le tome bien la presión, se tomen en cuenta todos los factores para tener una buena presión, que es a diferencia del paciente que se ve en la consulta externa. Obviamente aquí hay muchos estudios, eso sí, donde se han hecho, ya lo mencionaba Beto Rubio, la técnica de Osler, en fin, para utilizar los dispositivos de diagnóstico para la hipertensión arterial, en el entendido de que la hipertensión arterial es de las pocas enfermedades que solamente necesita la medición de la presión arterial para ser diagnosticada, incluso tratada. No necesitamos hacerle un análisis de otro tipo de cosas, en fin. Eso será como para ayudar a un trato más específico, más adecuado, de elegir quizás con mayor cuidado cada uno de los fármacos. Pero el diagnóstico lo vamos a hacer con un aparato que tenemos en la mano, un aparato que se llama un dispositivo oscilométrico diverso, hay digitales y manuales. Sin embargo, las medidas para esto muchas veces cambian muchísimo en las mediciones realizadas hasta en los hospitales. ¿La que sigue? Hay una referencia por ahí que, bueno, se las pongo ahí porque no las puse en las referencias previas. Un solo centro de atención médica en el Reino Unido donde se dedicaron a observar a ver qué pasaba con las tomas de presión de nuestro personal, incluyendo los médicos, personal de enfermeras, médicos, paramédicos, etcétera. Y se observó que había un 100% de desviación en la técnica para hacer las tomas de la presión arterial, más allá de las pautas que ya fueron recomendadas por los institutos de excelencia o la Sociedad Europea de Hipertensión. Pero todas esas guías que están diseñadas son para pacientes ambulatorios, para el manejo en el paciente en el consultorio. Sin embargo, en el ámbito hospitalario se llegó a una sobreestimación frecuente de la hipertensión, de la presión arterial en el paciente hospitalizado, pero en el 100% de las veces no se siguieron las técnicas adecuadas para ello. Es por eso que se ha insistido en que de pronto vale la pena que empecemos a hacer unas guías específicamente para el paciente hospitalizado. ¿Y por qué? Ahorita lo vemos. La que sigue, por favor. Estandarizar esto creo que sería muy importante. Sigue. Insisto que son imprácticas para el manejo del paciente con una enfermedad aguda o con un estado diverso en el hospital. ¿Qué factores pueden afectar esto? Bueno, la calibración del dispositivo, el tamaño del manguito, ya lo mencionaba Beto Rubio, la posición del paciente. Acuérdense que el paciente hospitalizado va a estar en una posición totalmente diferente a la posición que vamos a tener en el paciente en el consultorio, con la mano extendida sobre la mesa o sobre la mesa de exploración, sin ningún problema. Y en el hospital eso es muchas veces difícil y a veces imposible. Siempre, y es lo que tampoco hacemos, haya un observador que dirija o que defina si la presión estuvo bien tomada o no estuvo bien tomada. Si el brazalete estuvo en la misma posición adecuada, la que sigue, por favor, en la posición adecuada. Si la condición del equipo era adecuado, que sigue. Y todo el resto de los factores del entorno que afectan a la medición de la presión. Aquí pongo algunos y pueden juntarse un montón más. Entre ellos el paciente que tiene dolor. Hay que ver si tiene dolor y entonces le tomamos la presión estando en el hospital. Toma la presión y nos encontramos que el paciente con dolor puede tener la presión o muy alta o incluso tener un choque por dolor. Si tiene ansiedad o está muy ansioso, no ha visto a su familia, está internado por COVID, entonces no sabe qué piensa, o tiene retención urinaria o no ha podido evacuar, el ambiente es incómodo, la tenemos desnuda a la señora o al señor, se siente con afección de su pudor, hay frío con mucha frecuencia en algunos hospitales, hay en otros que donde hay excesivo calor ni siquiera tenemos clima, en el nuestro sí hay aire acondicionado. El exceso de ruido, están por allá golpeando algo o están dándole masaje cardíaco al de al lado, en fin, todo eso nos va a afectar para que la medición de la presión se modifique. Si se suspendieron los medicamentos, los fármacos que ya venía tomando para eso, o si nuestro enfermo es alcohólico y ha suspendido, desde luego en el hospital no le vamos a dar alcohol, ha suspendido la ingesta de alcohol e inclusive de narcóticos
no deseados, entre comillas, la que sigue. Otros factores que son aquellos medicamentos que le empezamos a dar al paciente, que estamos usando en ese momento y que pueden generar aumento de la presión arterial, como la eritropoyetina, como el uso de esteroides tan común, el uso de ciclosporina si nuestro paciente está trasplantado, el uso de simpaticomiméticos para cuando estamos nebulizando, etcétera. El que nuestros personales tengan un entrenamiento inapropiado, agarramos a la estudiante de enfermería, tómale la presión ahorita, ¿verdad? Y el equipo es inapropiado, se le sale el aire por un lado, es un brazalete muy chiquito o muy gordote, ¿verdad? Que aquí, bueno, alguien se va a escandalizar, pero en esos periodos perioperatorios en donde el paciente lo voy a operar y dentro de una hora pásale estos 500 de Harman o de fisiológico, nada más para aumentarle un poquito el volumen y todo, y se les pasan 1000, ¿verdad? Y eso les pasamos exceso de sodio, muchas veces, a veces sucede que ya se hipertensaron y bueno, ya no se pueden operar. No digo que lo hagan por eso, pero en fin, suceden algunas veces. Algún fenotipo que se ha insistido en el término, ¿verdad?, que llamar hipertensión del traje verde, para aquellos que nos conocemos, lo de la hipertensión de la bata blanca, en el consultorio, la hipertensión del traje verde o del equipo verde, que es el paciente que llega al quirófano y ve a todos vestidos de verde o de azul, como pitufo o como arbolito, y entonces obviamente se impactan y dicen, ah, caray, ¿y esto qué es, no? Y si nunca lo ha visto, no lo ha vivido o no está preparado psicológicamente para ello, puede tener o hacer hipertensión. En aquellos pacientes en los cuales se les retiró el medicamento antihipertensivo y cuando ve al cirujano que ni siquiera conoce quién lo va a operar, pues se puede generar más angustia. En esos casos, la que sigue, también está el hecho de que pues, muchas veces pues, no le vemos la cara al cirujano, no sabemos realmente si es nuestro cirujano al cual tenemos la confianza. La que sigue. La que sigue, Dunia. La que sigue. Por favor, la que sigue. Listo, doctor. No avanza. Perdón. Disculpen los que están. ¿No se ve el cambio, doctor? Uy, No se ve la pantalla, Adrián. Se ve la pantalla, sí, pero no cambió. ¿Qué propones? Un momentico, doctor. Un momento. Pues que charlemos mientras tú y yo, Bueno. Jesús, porque parece ser que hay un bloqueo ahí, algún Sí, terrorista electrónico. Sí, alguna cosilla por ahí, pero bueno, ahorita espero que esté. En todo caso, bueno, además de que estaría yo muy a gusto platicando contigo, pero en otras condiciones y con otras cosas en la mano, me refiero a platicar contigo. Pero bueno, entonces entender que la hipertensión en el paciente hospitalizado no es algo que normalmente o comúnmente le pongamos atención. Obviamente el paciente que se ingresa con una hipertensión descontrolada y que por eso se hospitalizó, o con una hemorragia cerebral, o con un infarto cerebral isquémico, o un paciente infartado y que está hipertenso, bueno, todo eso sí nos dirige de alguna manera a su tratamiento. Sin embargo, el que se ingresó por un pie diabético, se ingresó por una infección urinaria, se ingresó por vómitos, náuseas, se ingresó porque lo van a operar, se internó porque le cayó una cosa encima o tuvo una caída y nadie sabe si tiene una fractura de la cadera o lo que sea y ya llegó, o el paciente que tuvo un accidente vial, el paciente que ingresa al hospital por fiebre, por otras causas, neumonía inclusive. Y entonces en esos casos,
pues desde luego se generan esa serie de cuestiones. Bueno, creo que la anterior la podemos poner, Dunia. Antes, la otra. Ahí vamos corriendo. Otra. Ahora sí, la siguiente. Ahora, otros factores que nos afectan mucho en la toma de presión arterial y que desde luego es algo que importa mucho en el momento que estamos viviendo, porque pacientes que tienen arritmias, no nada más pongo ahí fibrilación auricular, pero las estasístoles auriculares o ventriculares frecuentes, en fin, incluso las arritmias respiratorias en pacientes jóvenes, la presencia de ansiedad u obesidad y también la amplia presión del pulso que decía ya Alberto Rubio en relación al paciente con aterosclerosis, que inclusive recordamos el signo clínico aquel del baile arterial o signo de Musi, en donde veíamos que el paciente tenía latido arterial visible, ¿verdad? Y esos cambios, que son cambios inherentes al paciente, pueden modificar la toma de la presión arterial. Desde luego, yo le pongo lo de la arritmia porque es muy frecuente que solamente estemos tomando la presión con los equipos electrónicos, en los hospitales incluso hasta con un monitor muy chido que andan acarreando ahí. Pero también recordar que el paciente con fibrilación auricular muchas veces va a tener variaciones de la toma de presión y es por eso que insistimos en que debemos de tener a la mano siempre un tensiómetro manual, un tensiómetro de mercurio, si fuera posible, si no, pues aneroide. Y que ese paciente debe ser tomado con este adminículo, dado de que reduciría seguramente los riesgos de tener cambios de presión que no son los correctos. Obviamente el factor de personal, ¿verdad? El factor de personal, y que si nos paramos al lado del personal que está haciendo la toma de presión, se darán ustedes cuenta, como yo lo he hecho en varias ocasiones, ¿verdad? Que la toma de presión es verdaderamente terrible. La que sigue, por favor. Detalles de tener en cuenta de lo que hemos comentado, ¿verdad? Y siempre creo yo que vale mucho la pena de que nos acordemos quizás de 3 o 4 cosas. Uno, que el paciente se observe por algún otro observador la toma de la presión, si esta es adecuada, si el paciente no está gritando porque lo que tiene es ganas de evacuar o de orinar, si el paciente no está en una posición adecuada, lo encuentran ustedes de lado, acostado con las manos arriba y así le toman la presión, o el paciente pues no se puede poner de otra manera y está con las piernas elevadas porque así mandó el trauma, en fin, una serie de detalles que pueden modificar las tomas de presión y la cantidad de presión que tenga el paciente. La que sigue, por favor. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, pues tan pronto llegue el paciente a un hospital y nos digan que el paciente tiene una historia de hipertensión, confirmar que no nos vaya a hacer una emergencia hipertensiva. No es raro que el paciente que se ingresa al hospital por otra razón, por otra causa al hospital, se nos olvida de que sí estaba hipertenso y que era un hipertenso y que se le suspendieron sus medicamentos, entonces hay que confirmar bien la presión porque nos pueden hacer una crisis hipertensiva durante la hospitalización. Ver qué otro factor puede contribuir al descontrol de eso, si le estamos pasando muchos volúmenes de soluciones, si le quitamos los antihipertensivos, ver que desde luego la enfermedad de base, vamos a llamar por la que se ingresó, esté controlada, que el uso de los fármacos sea el adecuado, sobre todo el que venía tomando el paciente, y ver si es compatible con lo que tiene que hacerse en el hospital, y desde luego diseñar si necesita un tratamiento parenteral o por vía oral. La que sigue. Todos los pacientes van a depender desde luego de en qué contexto fueron ingresados. Cuando somos médicos, que le llaman ahora hospitalistas, pero estamos viendo pacientes hospitalizados, pero pues en un servicio de medicina interna se ingresa el de nefro, el de cardio, el de neuro, el de gastro, el de vascular periférico, en fin. Entonces, obviamente, si está a cargo de nosotros la sala, el área o el módulo, lo que
queramos llamarle, o el sector, pues el paciente considerarlos en su contexto de por qué ingresaron. El paciente con enfermedad renal, la que sigue, por favor, el paciente que tiene un infarto miocárdico, en fin, pero a veces ingresan por otras razones y es muy importante que identifiquemos qué es por lo que ingresó. Hacer desde luego, y lo que hacemos los clínicos, una revisión cardiovascular completa. Creo que la anterior decía alguna cosa, no sé si. Ajá, una historia clínica completa. Poner especial atención por las causas por las que fue al hospital, ver si tiene daño a órganos, definir y clarificar que tenía un tratamiento anterior para reiniciarlo y identificar las comorbilidades relevantes, sobre todo el paciente que además tiene insuficiencia cardíaca, que además tiene daño renal o que además tiene amputación de una pierna, en fin, para considerar todos estos factores, la que sigue, como punto de partida en la evaluación general de nuestro enfermo. Yo creo que aquí me pueden levantar la mano los 154 que están conectados en relación a que todos le vemos el fondo de ojo a nuestro paciente cuando se hospitaliza. Bueno, o cuando está en el consultorio, ¿verdad? Debemos de levantar la mano todos los que ya lo hacemos, pero creo que hay muchos que adolecen de esta práctica y también de usar el estetoscopio. Decía el doctor Rubio, Beto Rubio, que era importante utilizar el estetoscopio a ver si encontramos un soplo en el abdomen o en la región paravertebral de uno o del otro lado, identificar los soplos de la arteria renal para saber si el paciente tiene una estenosis o alguna cosa por ahí. Sí, cada día usamos menos estos adminículos, sobre todo desde el advenimiento de la pandemia, pues ahora ya tenemos un pretexto, ¿no? Es que él me puede acercar mucho al paciente para ver el fondo de ojo, ¿verdad? Entonces, en fin, ahí tenemos un punto importante para identificar un daño arterial general y muy importante en la retinopatía hipertensiva y desde luego la retinopatía diabética, que nos puede hacer pensar en que tiene además una nefropatía diabética. Todos estos datos serían muy importantes. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. Y desde luego casi todos los pacientes que ingresan a un hospital, pues ya les hacemos un panel de cosas, ¿verdad? Recordar que si no se lo hicimos, pues vale la pena hacerle un electrocardiograma. Encima solamente ese paciente ha tenido necesidades de tener un riesgo de isquemia o algo así, y desde luego la radiografía de tórax, quizá para el contexto del paciente que no la lleva o el contexto del paciente que no tenía historia de enfermedad hipertensiva y que nos servirá para establecer cuáles son los daños que pueda tener en este caso. La que sigue. La que sigue. Recordar en todo caso que, bueno, ya están dichos todos los criterios que hay para llamarle urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, hipertensión reactora, hipertensión con daño a órganos, en fin. Pero recordar nada más que la urgencia hipertensiva, que es nada más el hecho de que estén muy hipertensos el paciente o descontrolada, como le llaman otros, y aquel con la emergencia que puede tener daño a órganos blancos, que insisto, no nada más es que tenga infarto, pues puede tener una lesión microvascular a nivel en la retina y pues si entendemos todo lo que le decía yo del fondo de ojo, seguramente mucho de esto no se diagnostica. En la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Bueno, los criterios que ya hay, la que sigue. La que sigue, Bené. Aquí hay algo que es importante dentro de todos estos planteamientos de la hipertensión, que bueno, es identificar al paciente que tiene una hipertensión significativa, más allá de que esté elevada agudamente o lo que sea, pero que si esa hipertensión en nuestro enfermo puede conducir a algún daño extra, algún daño adicional, llegó porque tiene deterioro circulatorio, pero además de eso
está hipertenso, seguramente este daño puede generarle más daño circulatorio, más activación del endotelio y los factores proinflamatorios. Y aquel paciente que es el que pues hace una hipertensión reactiva en el hospital y que cuando le tomamos la presión, pues era porque estaban dándole masaje cardíaco al de al lado o alguien estaba enloquecido gritando, en fin, en algún momento eso también puede poner algo de ajustes para volver a tomarle la presión y decir, bueno, ¿sabes qué? Ese paciente no necesita que tenga un tratamiento, ya tuvo una hipertensión reactiva. Y sobre todo considerar al paciente que tenga hipertensión asintomático y que no requiere farmacoterapia urgente, pero que requiere terapia de tratamiento para ir a casa. Eso también es importante. Aprovechar los momentos perdidos para el manejo de la hipertensión. La que sigue, por favor. Y es que obviamente hay algo que dentro del manejo del paciente hospitalizado, de los dos artículos diseñados directamente para hablar de paciente con hipertensión, paciente hospitalizado con hipertensión, y es cierto, muchos de nosotros, y digo, debemos aceptarlo, yo lo acepto al menos, ¿verdad? Que pues cuando te llega un paciente lo encuentras hipertenso y todos lo queremos poner terapia inmediata, ponle sublingual esto, cuélgale un antihipertensivo intravenoso, vigila, o sea, a veces exageramos y tenemos que ser claros en definir y tener claridad en nuestro concepto de hipertensión. La que sigue, por favor. Obviamente tenemos, vuelvo a lo mismo, de recordar aquello de qué tanto daño tiene a órganos como para iniciar o insistir en el tratamiento. La que sigue. La que sigue. El paciente que se le diagnostica en el hospital y que seguramente no era hipertenso en el pasado, tiene que írsele dando tratamiento de importancia. Hay que considerarlo un hipertenso, citarlo a su consulta, ver que vea al médico familiar, al médico de primer contacto para que se haga el seguimiento, indicárselo por escrito, ¿verdad? Y es importante empezarles a crear la idea de que el paciente está hipertenso. Si el paciente llega al hospital, según esto, sin una historia de hipertensión, no tenía nada, pero nosotros lo encontramos hipertenso y tenemos algunas complicaciones sistémicas, sí tienen el fondo de ojo cambios que nos dicen que tiene aumento de los cruzamientos arteriovenosos, que aumento de la luminosidad de las arteriolas, que hay algunos cambios como el signo de omega, que tiene tortuosidad de las arterias, quizás sin llegar a que tenga aún hemorragias y eso, pero aún así ya tiene algunas complicaciones vasculares o microvasculares. Aunque el paciente no se designe como hipertenso, la que sigue, hay que empezar a darle tratamiento para la hipertensión. Que sigue, por favor. Hay aquí dentro de estos enfoques también algo que se llama la hipertensión aguda dentro del hospital. El paciente no era hipertenso, de pronto llega al hospital y por muchas de las razones que ya comentamos se le encuentra hipertenso. No hay una idea clara de qué es lo que pasa con esos enfermos porque no ha habido propiamente un seguimiento. Es importantísimo que si encontramos un paciente hipertenso que no lo era previamente, hagamos una idea de seguimiento con el enfermo, que identifiquemos si verdaderamente se le tomó la presión en forma adecuada, que identifiquemos si no estábamos en un ambiente agresivo para él y entonces poder definir que está hipertenso. La que sigue, ya hablamos de los objetivos de control de la presión, que esos son los que tenemos para todos los pacientes hipertensos, ¿verdad? Y que, bueno, desde luego ya mencionan 80.000 de los artículos existentes y las guías especiales para manejo de la hipertensión, que pues todos los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, todos los pacientes que tengan hipertensión por arriba de 140 de sistólica, pues tienen que recibir tratamiento a menos que tengan una enfermedad aguda en ese momento. En fin, la que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Es importante que en el paciente que está hospitalizado, que no tenemos, no lo ingresamos por la hipertensión aguda ni por la crisis hipertensiva, que no nos vaya a hacer dentro del hospital una emergencia hipertensiva
es muy importante porque de pronto, por ahí algunos de los colegas que están conectados, que de pronto estamos en la unidad de cuidados intensivos, el paciente lo ingresaron por otra causa y que le pasamos un poquito más de agüita de la que era suficiente y pues trae un edema pulmonar, ¿verdad? Y ahora ya está en una crisis hipertensiva con edema pulmonar o trae una encefalopatía hipertensiva o el paciente no llegó pero ya está con una lesión renal aguda y ahora está en hipertensión o usamos para él esteroides en los diferentes ámbitos del uso de estos fármacos y nuestro paciente ahora ya está hipertenso. Entonces es muy importante que tengamos observación y acordarnos de que el paciente, aunque no haya estado hipertenso previamente, puede hacer hipertensión en el hospital, incluso hipertensión grave. También es importante recordar que el paciente que llega con historia de hipertensión, hay que mantenerle el tratamiento de la hipertensión, hacer como un checklist el paciente que tomaba antes. Bueno, pues entonces ahora, ¿por qué le quitamos el tratamiento antihipertensivo? Es que cuando llegó no estaba hipertenso. Pues sí, no estaba hipertenso hasta que le pase el efecto del medicamento. Y si no se lo iniciamos, pues cuando menos tener mucha presencia de que puede hacer hipertensión en cualquier momento. La que sigue, por favor. Si el paciente llegó por un trauma de cráneo y está hipertenso, es muy importante que se le haga control de la hipertensión, porque el riesgo de morir aumenta en forma notable. En aquel paciente que tengamos alguna duda, si trae una sospecha de disección aórtica, bueno, hacerle los otros estudios. Sigue, la que sigue, por fin. El paciente que viene con respiración corta, rápida, que pues trae una ansiedad muy rápido y con disnea en ejercicio o en reposo, ese paciente hay que tomarle la presión. Hay muchas veces que son efectos de estas acciones lo que los lleva a estar hipertensos. Si el paciente tiene agitación psicomotriz, puede estar hipertenso nada más por el efecto de la agitación psicomotriz, pero si tiene estado confusional agudo o delirio, o está con estupor, o tuvo pérdida transitoria de la conciencia o de más tiempo, algún trastorno visual, es importante tomar en cuenta que aunque no fuera hipertenso, puede tener un infarto cerebral o que haya tenido una caída. Aquel paciente que llega con dolor de cuello, nuca, agudo, severo, es importante considerar la hipertensión, aunque el paciente no sea hipertenso. No decir, no, es que don está nervioso, siempre viene por lo mismo, no. Aunque vaya por lo mismo, esa vez puede ser que sí nos pase lo del lobo. La que sigue, por favor. Considerar eso. Y desde luego, el paciente que llega con dolor, el paciente que llega con vómito, que está con ansiedad, controlar estos síntomas para ayudarlo al control de la hipertensión. Considerar que esté usando pacientes betamiméticos sobre todo, o que utilicen algunas otras sustancias que puedan subirle la presión, algunas sustancias que cada día son más frecuentes. En nuestro hospital en el último mes hemos ingresado por lo menos 4 a 5 pacientes con uso de cocaína y de metanfetamina. O sea, uno dice, caray, pero eso será en países desarrollados donde hay dinero para comprarlo antes. Ahorita con eso les pagan a los distribuidores de droga y entonces obviamente pues la usan. Y muchos llegan con supresión o con efecto de estas sustancias. El paciente que toma hormonas tiroideas, y no el paciente hipotiroideo que ya sabe que toma sus hormonas tiroideas, en fin, y que ya conoce cuál es su manejo de hormonas, sino el paciente que con mucha frecuencia utiliza hormonas tiroideas incluidas en el tratamiento del bariatra o el nutriólogo bariatra, entre comillas, que le dicen, con esto le vamos a bajar de peso, son las pastillitas azules, se las toma esta semana y vemos para la siguiente porque le voy a dar unas verdes y las próximas van a ser moraditas, en fin, pero que son en el fondo hormonas tiroideas y que nos suben la actividad metabólica, los ponen hiperactivos en todo, incluyendo la hipertensión. En aquellos pacientes que han estado tomando medicamentos inhibidores de la monoamina oxidasa, sobre todo por problemas psiquiátricos, y que viene el cambio para hacerle algún otro tipo de tratamiento y que se vienen las elevaciones enormes de la presión, los que toman clonidina y que la suspenden súbitamente. Por ahí tuve algún paciente de los que usaban estas cosas para crecer el pelo y que usaba un montón de esas cuestiones y un buen día que lo suspendió hizo hipertensión grave.
aquellos que suprimen el alcohol, por eso no es bueno dejar el alcohol así tan súbitamente. Váyanselo dejando de a poquito, ya van a ver que así sí funciona. Aquellos pacientes que se les ha quitado o suspenden el medicamento y que además tienen insuficiencia renal y que han perdido la adherencia a su tratamiento, que dejan de ir a la hemodiálisis o esto, también pueden hacer hipertensión. La que sigue, por favor. Aquellos que ya tienen, desde luego, otras enfermedades y que, desde luego, suspenden algún medicamento, les cambian algún medicamento. La que sigue. La que sigue, por favor. La anterior. Siempre, entonces, resumiendo todo este tramo, es identificar a los pacientes que pueden hacer emergencia, confirmar las mediciones de la presión, ver qué factores pueden influir en la medición de la presión arterial y tratar los problemas específicos de la enfermedad e inclusive arreglar el uso de medicamentos, la siguiente, que estén usando los pacientes para el tratamiento, inclusive hospitalizado. La que sigue, por favor. ¿Qué sigue? En aquellos pacientes, bueno, es un tip, seguramente ustedes ya se lo saben, como dicen ahora, ya se la saben, paciente hipertenso con una hemorragia hipertensiva o que tiene además hipertensión arterial y una hemorragia intracerebral o intracraniana, pues digo, el uso de medicamento intravenoso es lo razonable, considerar la reducción de la presión en forma progresiva, que no debe de ser mayor de 15 milímetros de mercurio en las primeras 2 horas y irlo pautando en forma progresiva hasta lograr el control de la presión entre 24 y 48 horas. Las reducciones súbitas o las reducciones hasta tenerlos en presiones normales generalmente producen más daño. La que sigue, por favor. Conclusiones. Hay muchas conclusiones de todo esto, pero quiero puntualizar algunas. La prevalencia de la hipertensión nos debe hacer poner más atención al paciente con hipertensión y que llegue al hospital y que no se hospitalizó por la hipertensión. Nosotros, yo estoy preparando más bien, no nosotros, yo estoy preparando un protocolo para hacer una investigación en el entorno del paciente hospitalizado, en donde en ese contexto el paciente que no se está manejando como hipertenso y que llega y se encuentra en el paciente hospitalizado y que además hagamos la vigilancia y la medición de la presión en forma adecuada. Que obviamente otra cosa que debemos de concluir es que todas las guías abordan los objetivos del manejo de la presión de acuerdo al paciente hipertenso en el consultorio y no en el paciente hospitalizado. Y obviamente en ese entorno, en ese contexto, perdón, se dejan el plan de tratamiento para cada uno de los planes de manejo. El paciente hospitalizado puede ir desde el paciente asintomático que nunca ha estado hipertenso y que lo encontramos hipertenso, totalmente asintomático y que no sabemos qué significa, entonces en el cual nosotros debemos de buscar si tiene algún daño a órgano, electrocardiograma, fondo de ojos, radiografía de tórax, examen, en fin, y a partir de ahí definir si tiene alguna posibilidad de consecuencias mortales para su manejo. Muchas veces, de luego, ya sabemos que el paciente hospitalizado, que lo encuentran hipertenso, pues le metemos mano de volada y llega el experto en echarle agua o el experto en echarle antihipertensivo intravenoso y, bueno, le cargamos cosas que muchas veces lo llevamos a los riesgos. La que sigue, por favor. Considerar que los errores en la medición de la presión, eso es algo muy importante, puede ser un fuerte inicio de una clasificación errónea de la hipertensión arterial. Una mala toma de presión, brazaletes, yo les puedo jurar que en los hospitales nadie le mide los brazos a los pacientes. En el consultorio nos cuesta trabajo hacerlo y ya nada más porque ya esta pesa más de 90. Entonces yo sí ya calculo y le pongo y los peso al paciente, digo, no, esta es brazuda. Entonces esa le hago, cambio el brazalete del equipo, tengo un buen número de brazaletes hasta para un paciente de 160 kilos.
hacen, desde luego, tener en las guías existentes, poner énfasis en la presión del paciente hospitalizado, validar los equipos que para eso tenemos, considerar el uso de dispositivos manuales para el paciente que tiene arritmias, porque si no, vamos a tener unos cambios de la presión verdaderamente absurdos. La que sigue, por favor. Sí considerar, desde luego, también al iniciar el tratamiento antihipertensivo en el momento en que el paciente se le descubre que consideramos que tiene riesgo y el paciente que no lo sabía, hablamos del 2.1 de todos los pacientes, se le descubre la hipertensión en un ámbito de hospitalización. Entonces, puede resultar en prevenir las enfermedades posteriormente. Continuar con las guías fuera del hospital, decirle que deben ir al consultorio del médico de primer contacto para que el paciente se haga un seguimiento, y considerar también que aquel paciente que no se le había dado tratamiento porque no era hipertenso según esto, definir si vale la pena darle nuestro tratamiento desde que sale del hospital. La que sigue, por favor. La que sigue. Gracias. En aquello, para atrás, por favor. En pacientes que tengan EBC, aunque no hayan sido hipertensos, bueno, pues reiniciar los tratamientos, en fin, o considerar todos estos puntos, que es importante. En el paciente que no tenía terapia antihipertensiva, iniciarla si tuvo un EBC y por eso llegó al hospital, y debe de tener un buen control de la presión arterial. ¿Sabes la que sigue, por favor? Ahora sí. La que sigue. Utilizar el manejo de la hipertensión como la prevención secundaria, como usamos la atorvastatina o todo eso de HMG o reductasas. En el paciente con infarto cerebral también el manejo de la presión arterial. Quizá considerar el uso de algún grupo en estos pacientes, aunque también sabemos que cualquier grupo de antihipertensivos es útil para los pacientes que son hipertensos y para disminuir los riesgos. Se decía que era mejor utilizar el paciente diabético o los inhibidores de la ECA o los ARBD, pero también es considerando que eso, si hay albuminuria, si el paciente no la tiene, pues a lo mejor cualquier antihipertensivo le sirve. La que sigue, por favor. Y considerar también la disponibilidad de medicamentos, ¿no? Muchas veces el tratamiento no es el ideal, pero pues es lo que tenemos a la mano y pues es lo que hay que ajustar de acuerdo a ese tipo de tratamiento, que creo que cada día vamos a tener mayor observaciones en este tipo de cosas. El paciente que tenga una elevación transitoria de la presión, bueno, pues más que nada considerarlo como una hipertensión previa no conocida, ir al manejo del paciente con una única elevación, tenerlo como un asterisco y enviarlo bajo control al primer nivel, ya lo habíamos mencionado. Y la que sigue, por favor. Considerar que es importante, la que sigue. Ahí nada más. Perdón, la anterior, ponme la anterior para que los colegas puedan ver dónde están mis datos. Es importante considerar que el paciente hipertenso debe anotársele con claridad si debe de seguir un manejo fuera del hospital. El que ya es hipertenso, ya está en eso, pues realmente no nos debe generar más problemas. Es muy común, sí, que pues se va al hospital y le damos indicaciones de todo, pero se nos olvida que era hipertenso y que hay que reiniciar el tratamiento hipertensivo. Bueno, no estaba checando el chat. Bueno, les dejo alguna reflexión, ya que se nos acerca el Día del Médico y que cada día nos han puesto el mote de héroes, al cual no me quiero inscribir, pero que pues, nos recuerde que tenemos algunas prácticas que deben de ser parte de nuestra vida, de nuestra formación que muchas veces empieza en casa, pero que en algún momento también empieza en el conocer personas que
que nos obliguen en el fondo a ser capaces de guiarnos en la carrera y en la vida del médico en forma adecuada, como muestra ahí el doctor Francisco Esquivel. La que sigue, por favor. Y esto va para los jóvenes, que obviamente en esta plática habemos muchos, ¿verdad? Y que algunos pues vemos todos los días en las redes sociales, tienen grandeza, pero en fin. La que sigue, por favor. Hablando de que estamos de moda con los británicos. Algunas de las citas propuestas, la que sigue. Son varias. Otras. Ahí dejé mis correos. Si alguien necesita alguno de estos artículos, no me genera ningún problema enviárselos. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Creo que es la última. Sí. Bueno, espero que no me haya pasado. Y creo que tendremos espacio para preguntas. Aquí tengo que dice que preguntas. Hermana, perdón, el doctor Luis Fernando, perdón, yo me atribuyo tus acciones, mi querido Arturo, o la quieres decir tú, pues adelante. El doctor Luis Fernando Mendoza, doctor, pregunta, dice aquí, bueno, comenta, dice aquí que hay que informar a nuestros pacientes sobre el abuso de antihipertensivos sublinguales. Esto, doctor Luis Fernando Mendoza, me imagino que usted es un médico joven. Allá por los años 80 se puso muy de moda los inhibidores de la ECA sublingual y luego los vasodilatadores arteriales como los dinitratos de isosorbit sublingual. Y más adelante los calcio antagonistas del grupo de la nifedipina sublingual. Inclusive nos dábamos en aquella época el lujo, dije lujo, de poner que una gotita, que dos gotitas, no ponga las 10 porque le va mal, mejor nada más ponle 3. Bueno, hasta que empezaron a haber problemas. Los efectos de robo, eventos vasculares cerebrales graves que motivaron el famoso diagnóstico aquel del cual mucha gente se ríe. ¿Y qué le pasó al paciente que estaba ayer? Pues murió. ¿De qué murió? De repente. Entonces apareció el diagnóstico de repente. ¿Quisieras hacerme algún comentario sobre esto, Chucho? Sí, bueno, fíjate, bueno, le quiero responder al doctor Luis Fernando Mendoza. Luis, mira que ciertamente esto se da muchas veces porque en algún momento cuando uno ve a algún enfermo, le dice, te hablan, doctor, ¿qué hago? Se le subió la presión a mi papá en este momento, tuvo una discusión con mi hermano y bla, 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 o con la señora, y con la segunda señora o la tercera. Y entonces se armó un pelotero aquí, se le subió la presión. ¿Qué hago? Oye, tienes isorbit de 5 miligramos, ponle uno sublingual y no le pongas más. Y entonces en esa práctica, el paciente dice, pues es para esto, ¿no? Entonces cuando yo piense que la tiene alta, se lo voy, y se queda como una práctica. Pero tiene usted toda la razón, doctor. No somos capaces, o no hemos sido quizá capaces de decirle, oye, pero es cuando yo te observe eso, no cuando tú lo decidas. Yo te voy a decir, o consulta al médico para que eso sea posible hacerlo. Y porque si no, entonces vamos a crear que el paciente, cuando piense que está hipertenso, su tía, su primo, su cuñado, etcétera, pues también le da. Y eso es muy común, muy frecuente, muy frecuente. Es más frecuente a veces de lo que nos imaginamos y por eso agradezco la pregunta y el análisis de eso. Desde luego, Doc, sí, los pacientes que tienen infarto cerebral o cualquier reacción aguda cardiovascular es primordial y ponían una de las transparencias que hay que tener el control de la causa por la que se ingresó el paciente. Desde luego también ahorita haciendo recuerdos ahí que el doctor Arturo Salas decía que pues empezamos a usar los inhibidores de la ECA para todo. Bueno, les comparto que fue en Veracruz en el año 1988, en la asistencia que hicimos al Congreso de Veracruz.
que fue, creo que World Trade Center. El doctor Frati, creo que era el presidente, yo no me acuerdo quién era el otro. No, Frati fue en el hospital, digo, en el hotel que está en el frente del malecón. Emporio. En el Emporio, efectivo. Cierto, exacto. Entonces, perdón por ese breviario cultural para todos los demás, pero no tuve más que comentar que en ese año nosotros llevamos el primer trabajo del uso de captopril sublingual en pacientes con hipertensión, en una sala de urgencias, en donde su servidor, el doctor Humberto Azuara y el doctor Vidal González Coronado, actualmente cardiólogo por ahí, si es que todavía vive, supongo que sí, hicimos esa presentación oral. Obviamente nos cayeron a palos, porque pues todo el mundo usaba nifedipino, usaba isosorbide para esto, y nosotros hacíamos alusión al hecho de que ya habían los artículos publicados que el uso de nifedipino generaba mayores daños en el paciente hipertenso, e inclusive el que estaba muy hipertenso y que hacía hipotensiones súbitas, con eso quedaban con infarto cerebral, y hay publicaciones que hablan hasta del 14% de pacientes infartados. Entonces, y nosotros hacíamos alusión, obviamente, para defender nuestro trabajito que llevamos, ¿no? Pero fue en 1988 que nosotros hicimos el primer trabajo en México que se presentó en el Congreso Nacional de Veracruz, en 1988, el uso de captopril sublingual. Ojalá lo encuentren por ahí, ¿verdad? Y desde luego, no me fijé si hay otra pregunta, perdón. El doctor David dice, gestionar a nivel hospitalario la adquisición de los diversos brazaletes y el entrenamiento de la presión al personal de enfermería y de nuevo ingreso, como son los pasantes, ya que dejamos que ellos las tomen y que uno como médico no corrobora y vemos que el paciente refiere a sintomatología hipertensiva. Sí, doctor, es lo que yo decía. Pero además de eso, y agradezco su pregunta y su comentario, verdaderamente se lo agradezco. El punto en esto está en el hecho que como no hay ningún estudio que hayamos hecho, no sé si me doy a entender, no hemos hecho un estudio que verdaderamente evidencie esta situación, la gente no le pone atención, y mucho menos los dadores de servicio, vamos, los proveedores de servicio, y desde luego los que gestionan todo este tipo de cosas. ¿A quién le preguntan para comprar el material? A la jefa de enfermera, al encargado de compra. Oye, ¿este aparato sirve? Sí, ¿cómo no? Pero no dice como para quién. ¿A quién sirve? Hemos ido desapareciendo los equipos manuales de los pisos. Si usted ve, yo incluso en algún lugar, hospital privado, pues yo veo de pronto que hasta cada personal de enfermera lleva su equipo automático para evitar estar inflándole con la cerillita, ¿verdad? Porque luego cansa después de 10 pacientes, ¿te imaginas? No, madre. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Le tomamos la presión en los dos brazos? No. ¿Checamos si el brazalete es adecuado? No. ¿Vemos si la posición del paciente es adecuada? No. Y hay un estudio que está en la presentación donde el 100% de las tomas fueron inapropiadas. El 100% de las tomas tuvieron algún error en la toma. Si nosotros nos paramos a ver las tomas de presión, cuando estamos en la visita y encontremos a nuestro personal tomando la presión, háganlo. Y yo les puedo apostar que va a haber cuando menos alguna alteración, si no 40. Pero bueno, es importante esto porque el hecho de la hipertensión al paciente hospitalizado no es algo que aparezca en las guías. Ustedes busquen las guías y no hay un espacio ahí, el paciente hipertenso con enfermedad renal, con diabetes, en fin, pero no el paciente del contexto de hospitalización, que no sea la causa de la hipertensión. No sé si hay alguna otra. Voy a ver. El doctor Agustín Abelardo Murataya Guzmán Muga te manda saludos y un abrazo. Salud. Muchas gracias, mi estimado Gus. Dice aquí, qué gusto escuchar tu experiencia. Sí, pues sí, claro que sí. El doctor Luis Fernando nuevamente, calcioantagonista suele ser muy común, inclusive en la sala de urgencias. Muchas gracias, felicidades. El doctor Mario Domínguez, igualmente saludos y abrazos.
Y bueno, pues ya se nos ha terminado el tiempo, señor doctor. Yo me quedé con algunas cosas muy, a lo mejor estoy hablando ya de hambre. Sí, Estamos ante el pan nuestro de cada día, como uno de nuestros maestros decía. A veces establecemos un diagnóstico erróneo, a veces hacemos un sobrediagnóstico y a veces ignoramos el diagnóstico. A veces lo que tiene el paciente es un cuadro de ansiedad y a veces lo que tiene el paciente y a veces, y vienen muchas a veces. Se me ocurre pensar, por ejemplo, el paciente que paciente diabético que durante la madrugada hizo un cuadro de elevación arterial súbita y no se pusieron a pensar que a lo mejor lo que el paciente tuvo fue una reacción adrenérgica secundaria a una hipoglucemia. Y estamos haciendo un mal diagnóstico porque no revisamos al paciente. Bueno, hoy aprendimos mucho y más rematamos nuestros conocimientos con el doctor Jesús Ruiz Macosay, que nos enseñó otra cosa. Nos enseñó que si queremos dejar el chupito, tenemos que dejarlo suavemente, porque si lo dejamos bruscamente, nos puede producir una elevación de la presión arterial. Muchas gracias, Jesús. Eres muy atento y mis saludos a tu familia, por favor. Gracias. muchas gracias. Saludos a todos los compañeros que están en esta presentación. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Feliz día de la patria. Feliz día de Muchas gracias, señor. Felicidades a todos. Igualmente, gracias, muchas gracias. Y nuevamente invitar a los compañeros a las 3:45, 15:45 horas del día de hoy. Nos volvemos a conectar para continuar nuestras charlas Aquí del me turno pregunta el vespertino. doctor Efraín, perdón, antes de irnos, yo creo que tengo un minuto, por favor. Dame un minuto. Adelante. Dice el doctor Efraín del Ángel, dice, ¿qué opina usted de la paciente embarazada ingresada en un hospital y que no se habían ido los médicos y ni la paciente que tenía hipertensión? Pues mira, doctor Efraín, lo que yo creo es que es una metidototota de pata. Porque si la paciente obviamente no sabía o no quería creer, y muchas veces que nos sucede, ni siquiera había ido a un médico para ver si estaba hipertensa, ¿verdad? Y que llega de pronto a un hospital, a una urgencia y tiene está hipertensa, y que nosotros en urgencia, digamos, ni siquiera sabíamos que estaba hipertensa y ella tampoco lo sabía. No nos dijo, si no le hubiéramos tomado la presión, es un verdadero error. Toda paciente hipertensa, toda paciente que llegue embarazada debe tomarse de la presión. Debe tenerse el cuidado de hacer la toma de presión adecuada. No tomársela durante la contracción, por favor, porque obviamente podemos tener cambios de la presión en ese momento, lo que ya mencionábamos de los factores que pueden influir. Pero también es muy importante considerar que si tiene 135/84, está bien. Oye, maestro, sí, pero es que el paciente es joven y muchas veces la elevación de 10 milímetros de mercurio sobre la base de hipertensión de la presión habitual en esa paciente la puede considerar en un contexto de hipertensa, porque son pacientes que con mucha frecuencia tienen una presión baja, incluso en el embarazo. Lo más común es que estén hipotensas, no hipertensas. Y si está normotensa, considerar la presión con la que se le había tomado al principio del embarazo. Muchas veces no tenemos estos datos, pero entonces es la sagacidad del clínico y la habilidad del médico de urgencia, porque eso muchas veces le toca al urgenciólogo, al médico de urgencia y al médico general que está en San Quiríngaro el Alto, en donde no tiene más que sus manos y un aparato para tomarle la presión, que no se le vaya, el que le haya tomado la presión. Y estoy totalmente de acuerdo. Llegó a una urgencia, a un hospital y no lo sabían. Eso es un verdadero error. Pero desde luego, yo aspiro que eso sucede muy poco, o debería suceder nunca, ¿verdad? Pero nosotros como médicos en cualquier parte, yo no veo pacientes embarazadas, doctor, pero de pronto me traen a una paciente embarazada con fiebre, por lo que sea, y obviamente le tomo la presión, ¿verdad? Y le hago advertencias si la encuentro con una presión que no me parece tan correcta para la hipertensión, para el embarazo. Es importante considerar eso en todos los médicos. Esas son las oportunidades perdidas que tenemos
y que muchas veces sucede. En nuestro hospital no vemos pacientes con embarazo a menos que tengan algún otro tipo de enfermedad. Pero, por ejemplo, sí nos llegan pacientes que han estado en el Hospital de la Mujer y que ahora llegan con falla renal aguda, ¿verdad? Y que ahí se les descubrió que estaban hipertensas después de la cesárea. ¿What? ¿Sí? Los hemos tenido, doctor. Y verdaderamente lo lamento que lo tengamos que entender, pero que así es. Estoy de acuerdo con usted. Esos pacientes son un error médico y espero que no nos pase. Ojalá y no nos pase a nadie. Y ojalá no nos pase con nuestras hijas o con nuestras esposas. Nunca. Muchas gracias. Hay muchos comentarios favorables, Chucho. Sobre todo, muchas gracias por tu ponencia brillante, así como la de todos los compañeros que el día de hoy nos llenaron de información. Te agradezco infinitamente a nombre del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, a nombre de la mesa directiva, a nombre de los distintos colegios que nos escuchan a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Te agradecemos tu presentación y que, como tú lo pusiste en tu escrito, viva México, disfrutemos este día. Muchas gracias. Nos vemos a las 15:45 horas del día de hoy para continuar con las ponencias de la tarde. Gracias. Muchas gracias, ahí estaremos, si Dios quiere. Es tiempo de cortinillas. Muchas gracias.